Hoy he traído algunos premios. Están acá. Durante el mensaje, en ciertos momentos voy a ir haciendo preguntas. Y el que vaya respondiendo a la pregunta acertada, se va a ir ganando un premio. ¿Está bien? ¿Sí? Pero, a ver, demostraremos que no somos como nuestras guaguas, ¿no ve? Cuando yo haga la pregunta la van a proyectar y levantamos la mano, ¿sí? Y entonces al primero que yo vea que levantó la mano, yo le voy a pedir que nos responda, ¿sí? No vale gritar desde mi asiento, porque cuando gritas, soplas la respuesta y nadie tiene premio. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Ok? Entonces, si digamos vamos a hacer una pregunta X. A ver, ¿qué se llamaba el Cristo? ¿Quién sabe? Ahí, Gus. Jesús, ok, excelente, ¿ven? Entonces levantamos la mano, porque si gritas desde tu asiento, Jesús, 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 entonces nadie tiene premio. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ok, pero no todas preguntas y respuestas, hay un mensaje y para empezar quisiera que me acompañen al libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 14 al 16. Jeremías 33, 14 al 16. Dice así: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. En el siglo VI antes de Jesucristo, el Espíritu Santo, por medio del profeta Jeremías, da una promesa y dice: va a venir un día en el que yo voy a enviar a un heredero de David que va a establecer el reino con justicia. Y cuando este heredero de David establezca el reino con justicia, entonces el pueblo va a decir: el Señor es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque ya no habrá injusticia, ya no habrá que buscar justicia humana, sino que Dios mismo impartirá su justicia por medio de este rey, que nosotros lo conocemos como el Mesías o el Cristo. Mesías en el hebreo del Antiguo Testamento, Cristo en el griego del Nuevo Testamento. Entonces Dios promete que un heredero de David, alguien del linaje de David, iba a venir a establecer su reinado. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué de David? ¿Qué tiene que ver David con todo esto? Pues David fue el rey ungido por Dios que unificó la nación de Israel y estableció el gobierno en Israel. Dios escogió a David y dijo: este es un hombre conforme a mi corazón, y lo puso como rey de Israel. Y David gobernó con justicia y gobernó conforme al corazón de Dios, a pesar de que David era un metepata enorme. Si ustedes leen la historia de David, David se equivocaba mucho, David era medio jilguero flores, le gustaba ir de chica en chica, ¿ya? Y a pesar de eso Dios lo acepta, pero sabía que David no era perfecto. Después de David viene un rey, el hijo de David. ¿Quién sabe qué se llama el hijo de David? Vale, fuerte. Salomón, muy bien. Salomón viene heredando el reinado de David, pero Salomón cuando muere no le enseña bien a sus hijos, y el nieto de David, por un llavero, ¿quién sabe qué se llama el nieto de David? Levante la mano. ¿Qué se llama el nieto de David? Chris, creo que se levantó la mano. No, ni idea, ¿alguien sabe? Me quedo mi llavero. ¿Sí allá? No, Roboam. Ok, Roboam, el nieto de David, se equivoca y el reino se parte en dos, y el linaje de David eventualmente es truncado, quebrado. Israel se queda sin reyes del linaje de David. Pero Dios había prometido a David que en él, en su linaje, iba a estar el reino eterno de Israel. ¿Vamos bien? Entonces Dios promete, muchos años después de David y muchos años antes de Cristo, que iba a venir un rey del linaje de David, pero este rey iba a ser superior a David, iba a ser perfecto, iba a ser la justicia misma de Dios manifestada. ¿Vamos bien? Ok, seguimos avanzando entonces. Más o menos medio siglo antes de eso, medio siglo antes de Jeremías,
El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, nos da algunos otros datos acerca de este niño. Acompáñenme a Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9 dice así: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. ¿Pueden decir conmigo los nombres a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el Señor, el celo del Señor Todopoderoso. Isaías nos dice que este niño que iba a venir a establecerse en el trono de David no iba a ser cualquier niño. Fíjate los nombres por los cuales iba a ser llamado: Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Estos son los nombres mismos de Dios. En la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, solo a Dios se le podía referir de esta manera. Entonces Isaías dice: va a venir un niño a quien le vamos a llamar con los mismos nombres que le llamamos a Dios. Y ese niño se va a establecer en un reino eterno, en un reino que no va a terminar. Y su reino va a estar caracterizado por la paz, justicia y paz. Y al principio en Isaías 9:2, lo primero que leímos decía: el pueblo que estaba en las tinieblas ha visto gran luz. Este niño iba a traer consigo la luz misma de Dios, iba a iluminar nuestra oscuridad, iba a disipar toda duda. Y ese tema es tema del próximo domingo. Así que si quieren ver en qué consiste que la luz vino al mundo, sigan sintonizados y vengan el 22 de diciembre. Hoy estamos hablando del anuncio y la identidad de este niño. Isaías nos dice entonces que no era cualquier niño el que iba a venir, era Dios mismo que nos iba a visitar y establecer su reino eterno de paz. Amén. Ahora hemos visto Jeremías 6 siglos antes, Isaías más o menos 6 y medio, 7 siglos antes. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿cuándo fue el primer anuncio que Dios dio que Él iba a enviar a alguien a ser nuestro Salvador y a ser aquel que iba a venir a restaurar a la humanidad y su relación con Dios? Pregunta número 1, la podemos proyectar. ¿Cuál fue la primera vez que Dios prometió enviar a un Salvador para la humanidad? ¿Quién sabe? No vale gritar, levanten la mano. ¿Quién dijo algo por ahí? Mauro. ¿Ah? No. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Génesis, fuerte. Génesis 3:15. ¿Quieres chocolate o llavero? Chocolate. Génesis 3:15. No lo vamos a leer, lo busca en su casa. Cuando el hombre peca y cae, ni bien el hombre cae, Dios le promete a Eva que iba a enviar un hijo suyo, que iba a ser aquel que iba a vencer a la serpiente y restaurar la relación de Dios con el hombre. Es decir, la venida de Jesucristo ya fue anunciada desde el mismísimo principio. Desde que el hombre cayó, Dios ya prometió que lo iba a restaurar. Lo que pasa en el Antiguo Testamento es que se nos va ayudando a identificar a este Salvador. Porque Dios le dice a Eva: de tu simiente, versión Reina Valera, de tu descendencia, de tu árbol genealógico, va a venir un niño que va a vencer a la serpiente y va a restaurar la relación conmigo. Pero ese niño podía ser cualquier niño, es un niño, tiene que ser descendiente de Eva, ese es el único requisito. Si no eres descendiente de Eva, levanta la mano. ¿Verdad? Era un poco amplio, ¿sí? Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios va especificando, y son más o menos 600 y pico profecías que nos dicen el perfil de este niño: dónde iba a nacer, en qué época iba a nacer, cómo iba a ser llamado, cómo iba a morir, cómo iba a crecer, qué iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas profecías se cumplen en Jesucristo, ¿ya?
La probabilidad estadística de que una persona cumpla esas profecías es completa y absolutamente remota, ¿sí? No es como que encuentres una aguja en un pajar. Es como que agarres una torre, que llenes este cuarto con agujas. Y en todas esas agujas tú agarres y al azar botes una aguja. Y entres a ojo cerrado y a la primera que le chuntes saques y saques la misma aguja que botaste. Es virtualmente imposible, ¿sí? Esa es la estadística de que alguien cumpla esas profecías. O sea, el hecho mismo del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo es inverosímil a la luz de lo que se dijo acerca de él. ¿Me están siguiendo? Ahora alguien dirá, pero él lo hizo a propósito. Entonces él a propósito decidió dónde nacer. En el vientre a María le dio una patada y le dijo, vámonos a Belén para que nazca ahí. Y cuando nazca nos vamos a Galilea. ¿No ve? Aunque Jesús de adulto hubiera querido hacer algunas cosas, la mitad de sus profecías no las podía forzar. Se tuvieron que cumplir por factores externos a Jesús. ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces, bueno, este niño que Isaías, que Jeremías, que Dios mismo había prometido a Eva, nace, llega, había sido anunciado y es un niño especial. Su anuncio fue desde el principio. Ahora podríamos decir, se quedó en anuncio. Pero ¿sabes qué es lo interesante? La llegada de este niño quedó registrada. En un tiempo, acompáñenme, háganme un favor. Váyanse, si pueden, en sus mentes al siglo I. Difícil, ¿no ve? No había celular, no había internet, no había papel. El papel no existía. No había tinta, no había lápiz. ¿Sí? Ok. Estamos en el siglo I, en una época en la que la escritura es escasa. En Judea, donde Jesús nació, más o menos el 5% de la población sabía escribir. ¿Vamos bien? No se registraban biografías de la gente en esa época. No era como ahora que hacen biografía de todos. Todos tienen su biografía personal en Facebook, ¿no ve? En esa época no había biografías. ¿Sabes quiénes tenían una biografía? El César, los grandes príncipes, los reyes, los grandes conquistadores. No los carpinteros de un pueblo, ¿sí? Pero este niño nace pobre, en un pueblo pobre, rodeado por gente pobre, y sus biografías quedan registradas en la historia. Siguiente pregunta, por un llavero. ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? Levante la mano, no vale gritar. 4. Cuidado cabezas. 4 evangelios. Por combo. ¿Cuántos evangelios registran el nacimiento de Jesús? Levante la mano, no vale gritar. ¿Cuántos evangelios registran el nacimiento de Jesús? Sergio. No. Levanten la mano, Anita. 3. ¿Cuáles? Claro, si dicen 4 y decimos no vale adivinar. 3, no, 2, no, 1. ¿Cuáles? No. ¿Cuáles? ¿Qué evangelios registran el nacimiento de Jesús? A ver, Mauri. No, ni modo, se lo perdieron porque ya ahora es por eliminación nomás. Mateo, Lucas y Juan registran el nacimiento de Jesús. Marcos no, ¿ya? Ok, Marcos es el evangelio más corto y más compacto y se enfoca principalmente en el ministerio y muerte de Jesús. Juan registra la perspectiva celestial del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas la perspectiva terrenal del nacimiento de Jesús. 3 biografías de Jesús en una época en la que las biografías no se escribían. 3 de las 4 registran el nacimiento de Jesús. Entonces resulta que el hecho del nacimiento de Jesús había sido importante. Es el hecho más importante de la historia, solamente sobrepasado por otro hecho. El hecho del nacimiento de Jesús es superado en importancia solamente por el hecho de su muerte y resurrección. Creo que lo tenemos, mi amigo está distraído. Lo vamos a proyectar para que se lo lleven bien en su cabeza. El hecho más importante. Eso, a ver, pueden leerlo conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok.
En la historia de la salvación, en la historia de la redención, en la historia de la humanidad y su relación con Dios, el hecho más importante es la muerte en la cruz y la resurrección. ¿Estamos bien? Porque si Jesús no moría y resucitaba, era cualquier ser humano común y corriente. Pero el segundo hecho inmediatamente después es su nacimiento. Por algunas razones obvias. Primero, porque si no nacía no moría, ¿no ve? ¿Sí? Tenía que nacer. Segundo, porque su nacimiento no fue cualquier cosa. Ya hemos visto que fue anunciado desde el principio. A Dios le interesaba tanto el contarnos que Jesús iba a nacer, como el contarnos que Jesús iba a morir e iba a resucitar. ¿Vamos bien? Y porque su nacimiento fue desde ya un milagro, 400 años de silencio profético y la profecía empieza a florecer nuevamente en Israel. Nace un tal Juan el Bautista, que él mismo dice, yo no soy la luz, yo he venido a anunciar a la luz que va a venir. Se le aparece un ángel a una virgen y le dice, vas a tener un hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la virgen le cuenta a su futuro marido, estoy embarazada de Dios. Y su marido le cree. Porque un ángel le dice a José, no la dejes, el niño que está en su vientre es divino. El nacimiento de Jesús es un hecho registrado, anunciado y celebrado por la humanidad. ¿Amén? Ok, entonces resulta que su nacimiento no solamente había sido anunciado, sino que había sido registrado y había sido importante. ¿Por qué? Porque es el segundo hecho más importante en tu historia. Tu cumpleaños, tu matrimonio, tu graduación de la maestría, con tesis, no son los hechos más importantes de tu vida. Son hechos temporales. Los dos hechos más importantes de tu vida son hechos en los que no tuviste nada que ver. Que Jesús nació y que Jesús resucitó. Esos dos hechos marcan el hecho de que hoy estés acá y de que puedas orar, acercarte a Dios, tener al Espíritu Santo en ti, tener a Dios en ti y tener la promesa de garantía de vida eterna. Lo único en tu vida que no es pasajero no dependió de ti. ¿Qué te parece eso? Lo único en nuestra vida que no es pasajero no dependió de nosotros, dependió de la pura gracia de Dios. ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Amén? Ok, gracias. El apóstol Pablo, unos cuantos años después de la resurrección de Jesucristo, habla de esto. Y habla de algo que ahora sí nos interesa mucho a nosotros. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Léanlo conmigo, por favor, el versículo 4 y el 5, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, hace tiempo que no practicamos la lectura en equipo, ¿no? Bueno, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ese es el objetivo. Volveremos al versículo 4, por favor. Cuando se cumplió el plazo, el griego literal dice en la consumación del tiempo. En otras palabras, desde el principio Dios había determinado un tiempo y en ese tiempo Dios envió a su hijo. Ahora les pregunto, a ver, la respuesta es tan obvia que espero que me la digan. ¿Cuándo Dios envió a su hijo? Levante la mano, ¿quién sabe? ¿Cuándo? Cuando se cumplió el plazo. ¡Excelente! No tienes llavero, ¿no? Llavero más. Cuando se cumplió el plazo, ¿sabes qué pasa? Que la fecha del nacimiento de Jesús no importaba. Fíjate, 4 biografías de Jesús, cartas paulinas que hablan al respecto, toda la profecía del Antiguo Testamento. Y a ninguno de ellos le interesó, porque a Dios no le interesó decirnos el día, la fecha y la hora. Lo que le interesó fue el hecho de que cuando Dios dispuso, Él nació. ¿Me están siguiendo? Y la Biblia, no solo en los evangelios, sino en las cartas, en las epístolas, después de que Jesús resucitó, cuando los apóstoles comienzan a escribir sobre la fe, escriben acerca del nacimiento de Jesús. Y nos dicen los hechos que importan, que nació de una mujer, es decir, era el hijo de María Virgen, no nació de hombre, nació de mujer. Presta bien atención a esto. Pablo escoge muy bien sus palabras. Pablo era un gran erudito.
Cuando Pablo escoge y dice nacido de mujer, no es porque se olvidó del hombre, es porque está implícitamente diciendo él nació de una mujer, pero no de un hombre. Nació de Dios y de una mujer, es 100% divino, 100% humano, y nació en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios así lo dispuso. ¿Vamos bien? ¿Qué fecha nació Jesús? Nadie sabe. ¿Y sabes por qué? Porque no interesa. Lo que interesa es el acontecimiento, no la fecha. ¿Estamos bien? Ahora, sí sabemos una cosa, y el que me responda bien esta, pregunta 4, el que me responda bien esta se gana combo. ¿En qué año? No qué fecha. ¿En qué año nació Jesús? Levante la mano, levante la mano. No. 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 No importa, pero se sabe. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué año nació Jesús? Última oportunidad. Año, hay un año. No, no es el año 1. No, no es el siglo 1. El siglo 1 son 100 años. Casi. Por tanto esfuerzo y por aproximación le vamos a dar un premio al Cris. Devuélvanselo por favor. Ok, escúcheme. Esto no importa para nada, es un dato curioso para que lleguen a alguna reunión y se hagan los conocedores, ¿ya? ¿Sí? Nosotros vivimos bajo un calendario, es el calendario cristiano, pero fue establecido por Gregorio. Gregorio hace unos cálculos rústicos con lo que tenía la época y regresa al año 0, en el año en el que Jesús nació. Jesús en teoría nació en el año 0 y estamos en el año 2000. Ayúdenme, ¿en qué año estamos? 2019. Quiere decir que en teoría han pasado 2019 años desde que Jesús nació. Pero nuestro amigo Gregorio, en esas épocas que no tenía toda la tecnología que hoy tenemos, se equivocó. La tardeó por más o menos 3 o 4 años. Jesús nació realmente entre el 3 al 4 antes de Cristo. ¿Sí? No quiere decir que Jesús nació antes de nacer, sino que nuestro calendario tiene un margen de error de más o menos 3 a 4 años. Es un dato curioso, no importa en nada. No quiere decir que estás en el 2015, por si acaso, ¿ya? Solo quiere decir que aquel que calculó los años se equivocó y se estableció el calendario. Y se imaginan si ahorita quisiéramos cambiar todo el calendario y toda la historia. ¿A quiénes les gusta estudiar historia? ¿A quiénes les gusta memorizar fechas? Imagínate que desde mañana te digan todos los libros tienes que restarle años. No es complicado. Entonces lo dejamos como está. Y es un dato curioso que Jesús nació en realidad unos 2 años antes de nuestro calendario. ¿Ya? ¿Vamos bien? No importa, no sirve para nada, no cambia nada, es un dato curioso para que se gane alguien un chocolate a ver si sabía. ¿Vamos bien? Ok, ¿qué hemos visto hasta aquí? Fue anunciado, fue registrado, fue recordado, todo esto en la Biblia. La Biblia habla del nacimiento de Jesús, fuerte. Eso sí, es la respuesta correcta. ¿La Biblia habla del nacimiento de Jesús? Sí. Lo anuncia, lo registra y lo recuerda. ¿Vamos bien? Ok, ahora. Hoy en día, en la era de la Wikipedia, ¿saben qué es Wikipedia? ¿Sí? Nuestros hermanos cristianos se han vuelto interesantes. Porque les encanta buscarle 3 pies al gato, como dicen aquí, ¿no ve? Les encanta enredarse la vida. Les encanta buscar datos curiosos que no son verídicos. Y se entran a Wikipedia y normalmente buscan esta es la búsqueda más famosa. El origen de. ¿Algunos has buscado eso? ¿Sí? El origen de tal fiesta. Y leen. Y luego vienen, hermano, pero es que el origen de dicha fiesta nace de los viejos celtas en el siglo IV, cuando ellos... Te voy a decir una cosa, escúchame bien, por favor, escúchame esto bien. No te vas a enojar, ¿ya? El que viene y te dice, el origen de esto es tal cosa, te está implícitamente diciendo que buscó en Wikipedia y no sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en el resultado de una amalgama de cosas. El Imperio Romano
había ocupado casi toda Europa y el norte de África y parte de Asia. ¿Vamos bien? ¿Sí? El imperio romano era un imperio multicultural, como Bolivia. Entre paréntesis, les cuento que nosotros hacemos exactamente lo mismo aquí, porque hablamos de cultura andina, pero está quechuizada y españolizada. Porque lo que sabemos de la cultura andina lo sabemos, ¿saben por quién? ¿Quién sabe por quién sabemos lo que sabemos de la cultura andina? ¿Ah? No, no sabemos por Tupac Amaru. Por los españoles. Los curas españoles han registrado la historia andina, los andinos no escribían. Tenemos registros de sacerdotes católicos que han registrado la historia de la gente que descubrieron. Entonces tenemos nuestra historia por un filtro entre la arqueología y el registro escrito y las tradiciones verbales. Tenemos 3 fuentes de historia: las tradiciones verbales, la arqueología y los escritos españoles. Y lo que se hace es cruzar esas 3 fuentes y tratar de descubrir la historia. ¿Sí me entienden? Pero llegamos a los orígenes aproximados en base a lo que tenemos. Con Europa y Asia es más complicado porque son culturas mucho más antiguas y mucho más complejas. Y el imperio romano era un imperio multicultural que aceptaba múltiples culturas y les dejaba hacer lo que quieran. Ahora, el cristianismo en el siglo IV conquista todo el imperio. Todo el imperio romano se cristianiza. Pero el cristianismo no solo conquista el imperio romano, cristianiza además a los belgas, a los godos, a los eslavos, que es Rusia y todo ese sector de los Balcanes, a los celtas de Gran Bretaña, a tribus asiáticas y a la mitad de África. Y entre toda esta gran diversidad de naciones cristianas, ellos empiezan a celebrar, a recordar el nacimiento de Jesús. Empiezan a leer acerca del nacimiento del Salvador y a recordarlo de múltiples y diversas maneras. ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Ok, entonces no había un origen, había un montón. Depende dónde, depende en qué época. Ya estaban celebrando de múltiples maneras. Les voy a dar un ejemplo horrible, pero es un ejemplo al fin. ¿Han escuchado hablar de una fiesta que se llama carnaval? ¿Sí o no? Ahora dígame una cosa, ¿cómo se celebra el carnaval? La respuesta correcta es depende dónde. Porque en Oruro y en Santa Cruz no es igual, ¿no? Y el Mardi Gras en Luisiana tampoco es igual. Y el Carnaval de Italia tampoco es igual. Depende dónde. Alrededor de una fecha hay una serie de tradiciones. ¿Vamos bien? Bueno, lo mismo sucede con las tradiciones navideñas. Cuando alguien viene y te dice, el origen de la Navidad, la siguiente pregunta que le tienes que hacer es, ¿de dónde y de qué época? Y si te mira confundido, ya sabes que no sabe. Porque no se sabe, esa es la realidad, no se sabe. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero sí se sabe algo. En el siglo IV, justito después de que el imperio se cristianiza, hay un gran hombre famoso en la historia, se llama Agustín de Hipona. ¿Han escuchado hablar de San Agustín? ¿Sí? San Agustín es considerado un padre teólogo de la iglesia. Es una de las figuras históricas más grandes de la teología cristiana. Y en el siglo IV, despuesito de que se cristianiza el imperio, él escribe lo siguiente. Vamos a San Agustín, ¿lo tenemos? Dice así: él vino cuando todas las cosas estaban envejeciendo y las hizo nuevas. Como algo hecho, creado y perecedero, el mundo iba en declive hacia su decadencia. No podía sino abundar en problemas. Pasemos al siguiente. Él vino para consolarlos en medio de los conflictos actuales y prometerles descanso eterno. No opten pues por aferrarse a este mundo envejecido, resistiéndose así a rejuvenecerse en Cristo. San Agustín, es que hablando acerca de la Navidad,
del nacimiento de Cristo, escribe y dice, Él vino, y nos dice lo mismo que Pablo. ¿Cuándo vino? Cuando Dios lo dispuso a rejuvenecer todo, optemos por rejuvenecernos con Él. Entonces, sígame, el nacimiento de Jesús fue anunciado en la Escritura, registrado en la Escritura, recordado en la Escritura, mencionado por los padres de la iglesia. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Ok. Les pasé un artículo hace poco a los que me tienen añadido en sus WhatsApps de Gonzalo Chamorro. Gonzalo Chamorro es un amigo mío, él es doctor en teología y además es historiador. Y él escribe un artículo acerca de la Navidad y él dice esto. ¿Podemos proyectarlo, Chris? Gonzalo dice esto. Si bien es cierto, la mayoría de eruditos no se han puesto de acuerdo respecto a la fecha del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Y la tradición histórica desde Hipólito de Roma en el siglo III la ha situado a partir del 6 de enero. Y desde finales del siglo IV se ha celebrado el 25 de diciembre como una conquista cultural que erradicó las festividades dirigidas al Sol Invictus o las Saturnalias. Tampoco es menos cierto la importancia teológica que tiene la encarnación, Dios hecho hombre, para la historia de la salvación. Bueno, Chamorro escribe como doctor, se los voy a castellanizar, ¿ya? ¿Qué nos dice Gonzalo Chamorro? No hay un acuerdo sobre cuándo nació Jesús. ¿Por qué? Ayúdeme, ya les he dicho por qué. Porque no se sabe. Ayúdeme, porque no se sabe cuándo nació Jesús. No hay un acuerdo. En el siglo III, un historiador, Hipólito de Roma, ¿de dónde era este historiador? De Roma, escribe la tradición romana que situaba el nacimiento de Jesús en algún momento de enero. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les comenté que en el siglo IV sucede un evento, se cristianiza el imperio? Todo el ex imperio romano se vuelve cristiano y los países de alrededor se cristianizan. ¿Y sabes qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer una cosa que se llaman concilios, reuniones entre los representantes de los cristianos de todo el mundo. Y empiezan a decir, unificaremos nuestro calendario, ¿sí? Nos pondremos de acuerdo en un solo calendario para celebrar juntos. Y se establece el 25 de diciembre como el día de la Navidad, de conmemorar, de recordar el nacimiento de Jesucristo. Y además tenía una significancia muy, muy, muy importante, porque en Roma en diciembre se festejaban las Saturnalias, o la festividad del Sol Invicto, del 17 al 23 más o menos. Ojo, ¿en qué consistía la Saturnalia? Depende cuándo. Era una fiesta muy compleja, pero básicamente era la celebración de la victoria del emperador sobre sus enemigos. Y ahí estaba metido también el dios Crono, o Saturno en latín. Y había una amalgama entre la tradición griega y la latina. O sea, la Saturnalia es un libro de 300 páginas para que la entiendas. No la quieres leer, ¿no ve? Pero los cristianos, cuando el cristianismo toma el imperio, culturalmente derrota las fiestas paganas. Y básicamente lo que sucede es que esas fiestas paganas van desapareciendo, van menguando, se van perdiendo. Y en su lugar se empieza a celebrar a Jesucristo. Y entonces cuando se unifica el calendario, se coloca la natividad, el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, como una celebración del nacimiento de Cristo y de la victoria de la cosmovisión cristiana sobre la cosmovisión pagana del imperio. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces la fecha de la Navidad tiene todo que ver con la victoria del cristianismo y con la celebración del nacimiento de Cristo. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien o no? ¿Están aquí? ¿Se están durmiendo? Ok, siguiente pregunta. Pregunta 5, por favor, Chris. Pregunta 5. Boten el llavero. Pregunta 5. ¿Qué significa la palabra Navidad? A ver, ¿quién sabe? Levante la mano. ¿Qué significa la palabra Navidad? Levante la mano, levante la mano. ¿Quién da más? Vale. A ver, tú ya tienes premio, le daremos a la Andrea. Es la celebración del nacimiento, pero la palabra en sí, Navidad, ¿qué significa? Natividad, nacimiento. Y Charlie, pero es para la Andrea por si acaso.
Ok, la palabra natividad, la Navidad significa literalmente nacimiento, ¿ya? Es una palabra en latín que significaba nacimiento. En inglés se celebra, ¿qué celebra en inglés? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama Navidad en inglés? Christmas, que es la misa de Cristo. La misa quiere decir la celebración del nacimiento de Cristo. La Navidad, la palabra en sí, tiene todo que ver con Jesús. ¿Me están siguiendo? No es una palabra pagana. No se la adoptó de una celebración pagana. No se celebraba Navidad pagana. La palabra misma es una palabra cristiana. La celebración de la natividad tenía todo que ver con el nacimiento del Salvador. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, la Navidad fue una palabra utilizada, acuñada por los cristianos para celebrar el nacimiento de Jesucristo, y es una palabra en latín. Y alguien muy iluminado me escribe el otro día y me dice: en la Biblia no aparece la palabra Navidad. Y yo le digo: pero por supuesto que no, porque la Biblia fue escrita en griego. Tampoco aparece la palabra nacimiento, por si acaso, ni tampoco salvación, ni tampoco la palabra Jesús, porque esas todas son traducciones, ¿no ve? ¿Sí? O sea, la Biblia fue escrita en griego, la palabra no va a aparecer porque la Biblia ha sido escrita en griego y traducida a nuestro idioma. Y en nuestro idioma, cuando alguien nace, ¿cómo se dice? Nació. Y el hecho de nacer es el nacimiento. Y Navidad es una castellanización de una palabra en latín. Pero ojo, si ustedes abren el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, van a leer que dicen: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Entonces la palabra Navidad en griego sí aparece en la Biblia. ¿Me están siguiendo? La palabra el nacimiento de Jesús aparece en la Biblia, solo que no con la palabra Navidad, porque es en otro idioma. ¿Me entiendes? Es como que de aquí a 100 años el español desaparezca, ¿ya? Y todos celebramos Christmas. Y aparece un grupo y empieza a celebrar Navidad. Y alguien viene y te dice: la palabra Navidad no está en mi tarjeta, solo dice Christmas aquí. ¿Por qué celebras Navidad? Porque es lo mismo en otro idioma. ¿Sí me entienden? La palabra Navidad está en la Biblia en otro idioma, en el idioma original. ¿Vamos bien? Ok, así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? La fecha del nacimiento de Jesús nadie la sabe. Los cristianos la celebraban en diferentes fechas dependiendo de la región. Durante el mes de diciembre, del 17 al 23, los romanos paganos festejaban una festividad compleja llamada la Saturnalia. Con la cristianización del imperio, esta festividad se erradicó por completo. La fecha del festejo de Navidad, que literalmente significa el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, tuvo todo que ver con celebrar la victoria de Cristo sobre las deidades paganas y no lo contrario. Recuerda que el nombre mismo de la festividad, Navidad, es de origen cristiano y hace referencia a la conmemoración del nacimiento de Jesús. Resumiendo, el nacimiento de Jesús fue anunciado, fue registrado, fue recordado y fue celebrado. ¿Vamos bien? La tradición de la Navidad es una tradición cristiana, bíblica e histórica. Ahora, las celebraciones alrededor de la Navidad, que si las luces, que si el árbol, que si la estrella, que si el pavo, que si la picana, tienen que ver con una amalgama de diversas tradiciones de toda Europa, de África y de Asia, que nos han llegado a nosotros de rebote por medio de los españoles y los norteamericanos. Nosotros celebramos como buenos bolivianos un coñichi, ¿ya? Una ensalada. ¿Está bien? Ahora entonces, ¿qué hacemos con la ensalada? Y con esto vamos a terminar. ¿Se están divirtiendo? ¿Sí? ¿Están aprendiendo? ¿Se están ganando premios? ¿Sí? Ya, ok. No, dicen algunos. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo nos habla en general, ya no de la Navidad, nos habla en general y nos habla de cualquier época del año. Y nos dice algo lindo, llévatelo bien en la memoria. Romanos 14, versículos 5 y 6. Romanos 14, 5 y 6. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro.
pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene, y también le da gracias a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Si para ti el calendario es importante y te gusta celebrar Semana Santa, Navidad, tu cumpleaños, si lo haces para el Señor, hazlo en paz, hazlo feliz. Si a ti te molesta hacerlo, no lo hagas y no lo hagas en paz. ¿Vamos bien? ¿Sí? No tienes que hacerlo ni dejarlo de hacer. Depende cómo lo haces, para quién lo haces y por qué lo haces. Pero luego el mismo apóstol Pablo le añade ahí una cosita bien bonita. Versículo 14, mismo capítulo, Romanos 14, 14. Léamelo fuerte a la cuenta de 3 juntos, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Yo de mi parte estoy plenamente convencido de que el Señor Jesús, el cual nada de impuro ni sin nada de impuro, está hablando de fiestas, Pablo, en el contexto. Ojo, está hablando de celebraciones. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy convencido en el Señor Jesús de que para Él nada es impuro en sí mismo, pero es impuro para aquel que lo considera impuro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ojo, paréntesis antes, no está hablando de temas morales, no está diciendo, es que para mí entonces es muy puro salirme a farrear y engañar a mi mujer y llegar y pegar a mis hijos, porque la Biblia dice que nada es impuro en sí mismo. Acuérdense que arribita de eso hay una calificación, para el Señor lo hace. Y cuando haces algo para el Señor, lo haces de tal manera que le agrade al Señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si lo que haces implica idolatría, borrachera, inmoralidad, no lo estás haciendo para el Señor y sí está mal, lo siento. Pero si lo que haces implica comunidad, alegría, familiaridad y recordar de una u otra manera a Jesucristo en esto, entonces dice la Biblia que eres libre de hacerlo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Si tu conciencia no te molesta, hazlo en paz. Si tu conciencia te molesta, no lo hagas. Pero cuando no lo haces, recuerda que es por tu conciencia, no porque esté prohibido. ¿Vamos bien? Y entonces Pablo en el versículo 13 dice lo siguiente. Pablo, Romanos 14, 13, lean a la cuenta de 3 fuerte, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces dice, dejemos de juzgarnos unos a otros. ¿Sabes qué? Si te encanta celebrar la Navidad y decorar y comprar regalos y comer pavo, picana, pollo o lo que quieras a medianoche o al día siguiente y estar en familia y lo haces en libre conciencia celebrando a Jesucristo, hazlo en paz. Y si hay un Grinch por ahí, déjalo en paz también. Déjalo feliz. Que no celebre feliz por su cuenta. Pero aquel que no celebra, no celebre feliz, pero que deje en paz a los que lo disfrutan felices. ¿Me entienden? Si para ti es incómodo, no lo hagas, pero si estás en paz de conciencia, eres libre de hacerlo. Y dejen de juzgarse unos a otros. Pero ojo, con esto vamos a concluir. Recuerda que si no lo haces, no lo estás haciendo celebrando, festejando tu cumpleaños, Navidad, Semana Santa o lo que sea, porque tu conciencia te impide. No por el origen pagano, porque eres muy erudito y muy iluminado, y porque la palabra no está en la Biblia, porque todo eso lo has encontrado en Wikipedia. La historia es más compleja, la historia es más profunda, la historia requiere más análisis. E históricamente hablando, la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, fue anunciado, registrado, mencionado, recordado y celebrado en la palabra de Dios y en la iglesia cristiana
desde el mismo inicio de nuestra fe. Amén. ¿Estamos bien? Ya, le voy a invitar a la alabanza que pasen, por favor, quédense sentados ustedes un rato, la alabanza va a pasar. Mientras la alabanza pase, tengo 2 preguntas bono. Estas preguntas no tienen nada que ver con el tema de hoy, pero son solamente para que se ganen premios. ¿Están listos? Mientras la alabanza pase, pregunta 6, Cris, por favor. Pregunta 6. ¿Cuántos reyes magos visitaron a Jesús? Levante la mano, ya, güey. ¿Cuántos reyes magos visitaron a Jesús? No vale gritar, el que grita no tiene nada, hemos dicho. 7. Levante la mano, el que no levanta la mano no vale gritar. No sabemos, ¿por qué no sabemos? Porque solo la Biblia dice que solo eran 3 regalos, pero nunca ha dicho... Ok, la Biblia dice en Mateo capítulo 3 que llegaron de Oriente unos, plural, no dice cuántos. Dice que llevaron 3 regalos, pero ni siquiera dice que eran 3 regalos, dice que eran 3 tipos de regalo. Ojo, le llevaron oro, mirra e incienso, pero no dice una pepita de oro, una cosita de mirra y una cosita de incienso. Dice, llegaron unos, y aquí viene la pregunta 7, Cris. Pregunta 7, la pregunta final. ¿Eran reyes, eran magos o eran los dos? Levante la mano. ¿Eran reyes, eran magos o eran los dos, Cris? No vale por eliminación. A ver allá, Jairo. Ninguno, ni han dicho allá ninguno y no. Sofi. No, sí se sabe. ¿Eran reyes, eran magos, Diego? Eran solo magos. Escúchenme bien. En ningún lugar dice que eran reyes. Primero. Segundo, si usted lee en la NBI dice unos sabios de Oriente. ¿Ya? Porque la palabra griega que está ahí es la palabra magi, de donde viene nuestra palabra mago. Pero mago en esa época no era lo mismo que ahora un mago que saca un rollo de papel higiénico de su boca y se lo mete por su mano y le sale por el tobillo. No eran así, ¿ya? No dice que eran reyes, dice que eran magos, pero magos en esa época era una palabra para hablar de estudiosos de los astros, ¿ya? Eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos, magos, estudiosos, iluminados de Oriente que llegaron a visitarlo. No eran 3, no eran 2, no eran 10, no sabemos, era más de uno, eso sí sabemos. No sabemos cuántos eran, no eran reyes, eran unos sabios de Oriente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esa era pregunta bono nada más. Ok, resumiendo. Pongámonos de pie ahora sí, pongámonos de pie. Vamos a resumir. El día de hoy hemos dedicado tiempo a ver 4 temas muy importantes sobre la Navidad. 4 temas muy importantes. La palabra de Dios promete el nacimiento de Cristo, lo registra y lo celebra. La palabra de Dios promete, registra y celebra el nacimiento de Cristo. La historia de la fe nos enseña que la Navidad fue siempre una celebración de victoria cristiana. La historia general nos recuerda que es imposible hoy en día trazar los orígenes exactos de una celebración, debido a que todas estas son amalgamas de diversas celebraciones en diversas culturas y en diversos momentos. La palabra de Dios nos da libertad de celebrar la Navidad o no, con libre conciencia. Resumen. Número 1, la palabra de Dios anuncia, registra y recuerda el nacimiento de Jesús. Número 2, la iglesia siempre lo festejó. Número 3, no se puede trazar el origen porque es muy complejo. Y número 4, la Biblia dice que somos libres de celebrarlo o no, dejando al otro en paz. Amén. Habiendo dicho eso, te dejo con las palabras de un amigo que se llama Amable. ¿Podemos proyectar al Amable? Leámoslo juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Si hay el gozo del nacimiento de Cristo en ti, lo vas a llevar contigo a donde vayas. Si no tienes ese gozo, cuenta conmigo, cuenta con nosotros como hermanos para transmitirte ese gozo. Y sea como sea, que el nacimiento de Jesucristo y la luz que vino con Él te acompañe. Amén.